Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la Conciencia. Deseo que tengas buena hora y en el vídeo de hoy vamos a empezar con esta saga de entrevistas a soberanos. Y el día de hoy vamos a hablar de todo este mundillo con Javier del canal Soberanía Holística. Y yo, para empezar, me gustaría preguntarte, Javier, por tus comienzos, porque, bueno, ya sabemos que tienes miles de seguidores, te conoce muchísima gente, sobre todo porque te has especializado en el tema de hipotecas, ¿no? Y el coaching también, que ya hablaremos también de esto, pero dicen que las cosas del principio van al principio y todo el mundo tuvo un principio en este mundillo de la soberanía, ¿no? Entonces me gustaría que, para empezar, nos cuentes un poco acerca de cómo descubriste tú todo este camino y entramado de soberanía, ley natural, ley de almirantazgo, porque siempre hay lo que llamo un acontecimiento semilla, ¿no? Donde se oye por primera vez acerca de todos estos conceptos y yo pues tengo curiosidad de saber por tus inicios, ¿no? ¿Cuál fue el acontecimiento que despertó esta semilla en ti? Siempre hay ese primer vídeo que se ve o esa primera información que te llega y ya te deja desconcertado, te deja confuso y ya uno pues no para de buscar y de investigar información al respecto, ¿no? ¿Tú lo recuerdas? Cuéntanos algo al respecto. ¿Recuerdas qué sensación creó en ti cuando escuchaste todo esto por primera vez? Es decir, incluso a nivel emocional, ¿qué movió todo esto internamente en ti al recibir toda esta información? Es decir, ¿te sentiste engañado, te enfadaste, te dieron ganas de irte al monte y salir de la ciudad, como hemos hecho muchos? ¿Cuáles fueron tus sensaciones internas al descubrir todo esto? ¿Y cuándo fue? ¿No? ¿Y qué tipo de información te llegó? Así que bueno, Javier, bienvenido. Empezamos por el principio y sobre todo te tengo que dar muchísimas gracias por estar aquí dispuesto a charlar con todos nosotros. Hola, bueno, pues como suelo decir en mi canal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primeramente, gracias a ti por esta invitación y a todos tus seguidores pues por escuchar este rato que vamos a compartir juntos. Tu pregunta, ¿cómo me inicié? ¿Cuál fue la semilla? El detonante. Voy a separar un poco. La semilla quizás la considero que soy yo mismo, con mi manera de ser que he tenido siempre desde bien pequeño, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene una chispa de, no sé, yo me autodenomino igual un buscador, ¿no? Pues somos quizás personas o seres que no nos conformamos quizás, ¿no? Solo con lo que vemos y buscamos y anhelamos saber. Entonces mi semilla básicamente es esa. Siempre he leído mucho desde pequeño y he tenido muchísimos intereses, ¿no? Detonante, yo recuerdo bien que fue uno de los vídeos de Johnny Guzmán, que fue pues lo primero que yo vi un poco sobre la ley del almirantazgo, el fraude de las letras mayúsculas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que en su día, cuando se publicó estos primeros vídeos de una saga, ¿no?, que inició él, pues bueno, fui tomando un poco nota, pero sí que recuerdo que la fase de la no negación, y quizás consciente, pero igual si inconsciente, no dices, bueno, esto me va, ¿no? Pues yo qué sé, otro rollo más, otra historieta más, y en un primer momento lo dejé un poco aparcado. Pero bueno, luego seguí viendo otros vídeos y otros canales, como el de Joe Nobody, luego ya descubrí a Marpasio, fuimos enlazando cosas y bueno, pues ya desde ahí hasta hoy pues que no he parado con ello, aunque ahora no haya parado, pues lo tengo también en otro plano. Así que bueno, básicamente ha sido siempre, desde pequeño he tenido esa curiosidad innata y luego pues esto me ha llevado a adentrarme en este mundo.
Y sí, la verdad que hay que ser un mínimo de curiosos para adentrarse en todos estos temas, porque la verdad que el tema es extenso y hay demasiada información y desordenada, que esa es otra también. Mucha gente me dice, pero ¿y por dónde empiezo? Y yo le digo, es que hay tanto que mirar que desde luego que lo importante es no agobiarse, desde luego, al principio, ¿no? Porque como bien dices, a los inicios, tanto tú como yo, porque a mí también me pasó, como muchos otros que conozco, a los inicios se deja un poco aparcado el tema. ¿Por qué? Porque sientes que es demasiado, es mucha información. Dices, yo no puedo con todo esto. Y ya cuando te viene la paja mental esta de lo de las bulas papales, y dices tú, ¿esto se lo ha inventado alguien para comerme a mí la cabeza o esto es verdad? ¿No? Llega un momento que empiezas a dudar de todo también, ¿no? Y porque claro, ese concepto de que te den por perdido en el mar y todo este rollo para meterte en la ley del almirantazgo, pues perdona, pero a mí esto se me salía de las casillas, ¿no? Yo decía, esto no sé dónde ubicarlo, ¿no? Entonces, bueno, tú como coach, ¿qué le dirías a toda esa gente que está empezando y les están dando ganas de tirar la toalla porque no saben por dónde empezar? O a toda esa gente que ya ha empezado pero sienten que este tema lo tienen un poco aparcado porque es demasiado para ellos. ¿Qué les dirías tú? Porque yo desde mi punto de vista les diría, nada, tú sigue mirando información, que al final con el tiempo y con el paso de los años todo enriquece, ¿no? No, es decir, que no pretendan que le entre toda la información de una, porque esto es imposible, ¿sí? Pero me interesa saber tu opinión como coach, ¿no? ¿Qué le dirías a toda esta gente que está queriendo dejar todo este tema aparcado? Bueno, lo primero que mi faceta de coach es de relativamente hace poco tiempo. Bueno, sí, inicié en el 2016, pero bueno, ya me terminé de formar hace un par de años. Entonces, pues tal y como empecé en este mundo de la ley natural, pues bueno, pues vas un poco como una gallina descabezada y pues cogiendo al principio, porque te estoy hablando de hace bastante más de hace 10 años, no me acuerdo exactamente cuándo empecé, pero bueno, la información no abundaba tanto como la que hay ahora, ¿no? Entonces pues vas como una gallina descabezada. Entonces a tu pregunta, como coach, a mí lo que más me suele importar es desde dónde haces lo que haces. Quiero decir, quiero aprender a defenderme de este sistema que me oprime, que me esclaviza y tal. O quiero aprender o quiero ayudar a los demás. Entonces hay muchos enfoques y desde muchas diferentes posiciones, ¿no? Entonces si tú lo haces desde que yo me quiero quitar esta multa, desde la rabia, desde... ¿no? Es muy diferente a tomarlo, oye, mira, primero voy a adquirir conocimiento tranquilamente, sin prisas, voy a ir viendo qué caminos hay, prueba, error, y luego pues ir trazando mi propio camino, porque no hay un camino, o sea, no hay un camino para todos, obviamente, ¿no? Cada uno depende de sus vicisitudes personales, podrá ejercer la soberanía de una manera u otra, ¿no? No es lo mismo ejercer la soberanía desde una posición de un hombre, imagínate que, ¿no? Que ya tiene 50 años, casado, 2 hijos, una hipoteca, toda la vida montada y de repente descubre esto, como mucha gente se empezó a iniciar gracias a la pandemia, ¿no? Que ahí hubo un boom, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo ejercer la soberanía y acometer este aprendizaje con esa situación personal que pues bueno, pues que alguien más joven que no tiene pareja o tiene pareja pero no está todavía metido de lleno, pues eso, ni en hipotecas ni en hijos ni nada, ¿no? Entonces bueno, tienes más libertad de movimiento, más libertad quizás incluso de tiempo. Entonces bueno, tú decías anteriormente, no hay que obsesionarse. Y luego, porque yo como coach sí que exploro un poco, ¿no? de dónde viene, ¿no? de dónde viene el impulso que tiene la persona. A mí me ha venido gente que
que yo he rechazado, el darles o asesoramiento o hacer algún trabajo porque porque el motor que tenían no vibra conmigo y ahí no entro. Y luego también, pues ya te digo, desde el coach también lo que se trabaja mucho es con los objetivos, y es un tema muy importante y nada sencillo, porque un objetivo bien planteado tiene unas premisas, y además un objetivo lo que hace, nos sirve, es nuestro faro, ¿no? Como digo, si no vas como una gallina descabezada por ahí. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y tiene que ser realista, tiene que ser medible, tiene que estar formulado en positivo, tiene que atender a unas fechas, a una duración determinada, tiene que ser conciso, breve. Y para que veas la importancia que por lo menos yo le doy, ¿no? El coach, a diferencia de la psicología, como máximo son 10 sesiones. Si ya se alarga, algo estoy haciendo mal, o algo está haciendo mal el coach, porque es de acción. El tema es de acción, no es de tirarme toda la vida, sesión tras sesión, reflexionar y contando lo que me ha pasado, sino, vale, te explicas, haces una exploración, ves de dónde viene el asunto, detectas quizás creencias limitantes, lo que sea, pero luego ya inmediatamente hay que ponerse en acción, y lo primero que hace falta es un objetivo. Entonces, un objetivo, yo no me importa estar 2, 3 sesiones de las 10 solo para plantear, porque es muy importante. Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Alguien tiene un objetivo, decir, mira, yo quiero ser jefe de planta de mi empresa, ¿no? Una empresa industrial. Bien, quieres ser jefe de planta. Y haces una breve exploración, le llevas a un semitrance, le haces una técnica, le dices, venga, imagínate, visualízate en la oficina, has conseguido tu objetivo y ya te estás visualizando y tal. Bueno, pues igual esa persona, que esto es un caso real, de repente se está visualizando y de repente ve en su despacho con una montaña de papeles, está llegando, en vez de a las 6 de la tarde, está llegando a las 8 de la tarde, no ve a la mujer, no ve a los hijos, dices, esto yo no lo quiero, ¿vale? Entonces, determinar un buen objetivo es fundamental, porque si no te estampas, te puedes estampar contra la pared. Y ahora estamos en una sociedad muy de objetivos, pero un poco a lo loco, tú puedes, tú te lo mereces, bueno, pues a lo mejor no puedes, y merecértelo sí, pero tal y como estás ahora no. Vale, entonces bueno, yo más o menos así muy resumidamente es lo que aconsejaría un poco como coach y a cualquiera que quiera iniciar un cambio importante en su vida. Bueno, pues a mí me parece muy interesante todo esto que nos cuentas, sobre todo lo de marcar los objetivos, ¿no? Es un buen paso para llegar a la acción. Y desde luego que antes de pasar a la acción hay que derribar todas estas barreras mentales que nos impiden llegar a ser quienes realmente somos, ¿no? Estos traumas de los que hablabas, ¿no? O frenos que son mentales realmente, ¿no? Y supongo que hay que cambiar unas creencias por otras, ¿no? Para poder llegar a la acción y conseguir objetivos, por supuesto. Y el otro día hablábamos por privado también y hablábamos de lo importante que es la gestión emocional, porque para llegar a los objetivos sin una buena gestión emocional es muy difícil. Y me gustaría que hablaras en este aspecto, sobre todo a la hora de ya no escribir un documento, que también, porque como uno se comunica enfadado es totalmente diferente a cómo se comunica en su centro y con unas emociones bien encauzadas. Pero más allá de los documentos, en las actuaciones, digamos, cara a cara, ¿no? O con un uniformado de turno, o estas situaciones que nos sacan de nuestras casillas y nos ponen el corazón a mil muchas veces, porque pues hay realmente injusticias muchas veces, ¿no? Y claro, yo veo muchos vídeos de muchas actuaciones donde, bueno, pues emocionalmente nos desbordamos muchas veces, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dieras algún tip
visto desde el coach, ¿no? Y el manejo emocional de qué podría hacer la gente a la hora de enfrentarse a ese tipo de situaciones para que el manejo emocional se lleve mejor. No sé, alguna técnica, algo preciso que puedan hacer para que estén más calmados y bueno, y si nos quieres contar algún fundamento de por qué crees que es fundamental mantener la calma ante estas situaciones. Vale, pues bueno, sí, es una pregunta recurrente y muy, muy, muy importante, sobre todo, pues eso, como estamos en el cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, hay varios puntos que son importantes para recordar, ¿no? El primero es que tú tienes que separar la emoción del objetivo. O sea, tu objetivo no es demostrar que la gente o el policía esté equivocado. Tu objetivo principal, ¿cuál es? Pues es proteger tus derechos y salir de esa situación en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, pues primero hablar despacio, bajar el tono, no, aunque te increpe tú, mantener ahí ese volumen y ese tono. Reducir también la velocidad al hablar. Las respuestas yo también aconsejo siempre que sean lo más breves posibles. Incluso si tú consideras que no tienes el por qué contestar o ese famoso no respondo preguntas, no respondes preguntas, no caer en las provocaciones, están entrenados, ¿no? para extraerte toda la información que puedan. Entonces, como digo, primero separar emoción del objetivo, hablar despacio. Tampoco entrar en esas luchas de ego, pues usted no tiene ni idea, usted no conoce la ley, ¿no? Esto es un absurdo o usted se está sobrepasando, porque ¿qué es lo que consigues con eso? Pues escalas el conflicto, ¿no? Le dices, mire, usted, yo no estoy de acuerdo con lo que hace, no comparto su interpretación y me gustaría además que constara mi desacuerdo. Que lo apunte, que tome nota y si no lo haré yo. Entonces, ¿qué es lo...? Tú tienes que percibir qué es lo que controlas, o sea, qué es lo que depende de ti, ¿no? Pues ¿qué es lo que depende de mí? Pues mi tono, mis palabras, mi lenguaje corporal, No depende de mí ni puedo controlar el carácter y el humor de ese señor, porque a lo mejor le han puesto el café frío, y no ha tenido su donus y ha empezado mal el día. Y luego, bueno, fuera también un poquito del control emocional, pues oye, es tener la lucidez de recopilar los datos, anotar datos, testigos, lugar, hora, para luego tú hacer una reclamación posterior y intentarlo resolverlo pues en modo frío, no en modo caliente, porque en caliente pues suele ser difícil. Dicho todo esto, hay veces, y también como he dicho antes, ¿no? Depende de la apuesta que hagas tú y de lo que tú puedas aguantar ahí. Quiero decir, si tú estás convencido de que ese derecho es tuyo y lo vas a llevar hasta el final, siempre y cuando lo hagas de una manera sin insultar, sin ponerte violento, oye, que me tengo que pasar unas horas en el calabozo, pues igual me las tengo que pasar, no lo sé, eso ya depende un poco de cada uno, pero sobre todo, y es la palabra que yo más uso, ¿no? Cuando hago coach o doy cursos de desarrollo personal, la palabra es consciencia, hacer las cosas con consciencia, no fuera de tu centro. Y sí, la verdad que hacer las cosas desde la conciencia creo que nos posiciona en otro lugar, pero totalmente, ¿no? Por eso el nombre de este canal. Otra cosa de la que quiero hablar, que también creo que es importante poner un poco de conciencia en todo esto, y es algo que muchos que empiezan con todo este camino de la soberanía se dan de cabezazos a los inicios, porque la cosa va de elaboración de documentos. Muchas veces hacemos documentos que no van a ningún lado, nunca nos responden. Imagínate que estás mandando documentos a la administración para, no sé, recurrir una multa, por poner un ejemplo, aunque puede ser cualquier cosa, ¿no?
¿Cuántas veces escribimos documentos que luego nunca responden y luego te acaban embargando igual? Entonces, bueno, sé que hay muchos que están muy enfadados con todo esto de los documentos porque nunca les funcionan, ¿no? Entonces me gustaría que con conciencia compartas con nosotros dos situaciones en las que hayas mandado documentos y para agarrar el aprendizaje ahora mismo, ¿no? y agarrar esa conciencia de tu vivencia, quiero que compartas dos situaciones. Una en la que hayas mandado unos documentos y te haya salido súper bien y nos expliques el por qué crees que te salió tan bien. Y otra que compartas algunos documentos que hayas mandado y que te saliera mal, ¿sabes? Algo que digas tú, no, aquellos documentos me salieron fatal, pero ahora visto con conciencia dices, y me salió mal por esto, por aquello, porque no tuve en cuenta no sé qué, porque no les puse no sé qué más, y tratar de analizar un poco la situación para el aprendizaje y la conciencia de todos. Vale, bueno, la pregunta entraña muchas cosas, ¿vale? Antes de contestarte dos buenas, dos malas, vale, lo que dices, ¿no? Hay gente que se frustra o que se enfada con los documentos. Bueno, ahí hay multifactorial, ¿no? Hay muchos motivos, pero el primero y más general es que ¿qué expectativas pones en haciendo ese escrito? ¿Vale? Porque, a ver, no tenemos que olvidar que esto no es ninguna alfombra roja, y el que venda que esto es una alfombra roja y que si haces esto bien y si utilizas este método u otro y esta guerra que hay, ¿no?, de maneras de ver cada uno la soberanía, bueno, pues el que se piense que un escrito es mejor que otro y tal, y esta es la manera definitiva, pues está equivocado. Está equivocado. Hay experiencias buenas y malas en todos los sitios. Entonces, bueno, eso es lo primero que me gustaría aclarar y establecer bajo mi propia experiencia. Yendo a tu pregunta, ¿qué casos me han ido bien y qué casos me han ido mal? Pues mira, de lo que me ha ido bien voy a poner dos ejemplos muy gráficos, uno por abajo y otro por arriba. Me refiero por abajo, pues algo sencillito, y por arriba un poco más complicado, ¿no? Yo empecé con escritos sencillos para temas sencillos, que creo que es lo que hay que hacer. Y no como hay gente que se ha metido, aprende 4 cosas y se mete a hacer unos escritos de la leche cuando todavía no tiene el conocimiento suficiente, ¿vale? Y se está jugando mucho. Entonces yo digo, oye, yo cuando empecé, bueno, pues vamos a empezar por poquito, a ver, una multita de 50 euros, pues vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Y luego ha habido gente más que no ha hecho ni un escrito, que se ha empezado a encarar allí con las autoridades o con el juez o con el policía, lo que sea, que sin tener un adecuado conocimiento, ¿no? Entonces, como digo, yo empecé con multas sobre todo de zonas de aparcamiento, y esas me han ido bien en todas las ciudades de España, en todas, porque yo no he pagado nunca, salvo en donde yo vivo. Donde yo vivo son muy pistoleros y no ha habido santa manera. Sí he tenido éxitos en varias, pero como yo repetía, pues a mí se me acumularon ahí un huevo de ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahí llegó el punto de que empezaron a embargar, y la primera me pillaron, me quitaron 60 euros y luego ya saqué la pasta y no me han vuelto a coger. Entonces, en general, las de aparcamiento pues me han ido muy bien. Las por ir a algo un poco más complicado, pues fue bastante bien, y además sorpresivo para mí, pues por ejemplo una que hice para un empresario que Hacienda le reclamaba, no, ya le había empezado a embargar, o sea, ya me vino ya con el embargo actuando, ¿no? Y
y le hice ahí un escrito y le vomité, vamos a decir, todo lo que sabía, y bueno, pues le pararon de embargar. Y quiero que se ponga atención a esto que voy a decir. Yo en su día, porque esto fue hace años, ni lo mencioné, ni lo anuncié en mi canal, ni dije nada. Pues ¿por qué? Pues porque mira, esto es un error que se comete muy a menudo. Alguien tiene un éxito con un escrito y ¡bumba! Ya tengo el escrito que elimina esto. No, mira, mentira. Te lo ha eliminado en tu situación personal, en tu pueblo y en tu ciudad, y con ese funcionario en concreto, ¿vale? Entonces yo procuro ser muy cauteloso, y yo creo, y la gente creo que lo sabe, yo intento ser lo más honesto posible con la gente en cuanto a las expectativas. ¿Por qué? Porque yo cuando hago algo no lo hago, yo me desapego del resultado. ¿Vale? O sea, suelto y confío. Yo lo hago, ¿por qué? Porque pues para entrar en coherencia con lo que pienso, y actúo en coherencia y lo hago. Y luego ya, lo que no está en tu control, no está en tu control. O sea, yo no puedo dominar la mente de un funcionario, yo no puedo cambiar siglos o milenios de esclavitud en el que se ha tecnificado en los últimos siglos, o sea, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de qué alcance pueden tener las cosas, que puede que tengas suerte y puedes que no, pero esto es un proceso no, ni siquiera a medio plazo, o sea, a largo plazo. Si alguien se piensa que vamos a cambiar aquí con escritos el asunto, y los jueces y la legislación y los legisladores y los políticos van a atender a razones, vamos, sueña despierto, ¿vale? Entonces, bueno, eso por el lado que digamos me ha ido bien. Cosas que no me han salido, pues mira, no me ha salido, te voy a decir dos en uno. La gente recordará pues cuando tuve un problema con una fiscal, ¿no? Bueno, ahí me fue bien porque bueno, no tenía ningún por donde agarrar el asunto, pero bueno, todo esto se originó porque yo no usé mascarilla y allí me rodearon 6 policías, ¿no? Lo grabé todo en vídeo, audio, yo me tenía bastante memorizado y planificado todo esto, ¿no? Cómo actuar en un cuerpo a cuerpo, que le llamo yo, o en un tú a tú. Y bueno, pues obviamente los policías pues cometieron un montón de irregularidades. Pues la primera, como todos sabéis, suele ser no identificarse correctamente y tal. Bueno, pues me metieron 2 multas, uno por desacato a la autoridad, otra por que me estaban diciendo que yo estaba poniendo en peligro su salud pública porque no tenía mascarilla. Bueno, tonterías, eso ni avanzó ni nada. Y la otra, pues bueno, me pusieron una multa, yo me quejé a fiscalía, luego tuve la movida, la fiscal dijo que no había ningún delito, ¿no? O sea, yo le entregué 15 folios, todo el minutaje del vídeo y del audio diciendo aquí dicen esto, aquí no presentan, aquí me tratan así y tal, y no veía delitos, ¿no? Entonces, yéndome al tema de la multa, pues esa no hubo manera de quitarla, y digo, bueno, esto no voy a llegar no me voy a desgastar aquí eternamente con esto, y decidí pagarla, porque aparte se me había juntado toda la presión psicológica que tuve pues cuando me recibí la carta famosa esa de la fiscal diciendo que bueno, que van a estudiar a ver si me internan a la fuerza en un psiquiátrico, ¿no? Entonces pues esa pues no me fue bien. Las que te he dicho así de OTA, pues tampoco en donde yo vivo, pues no ha habido manera. Tal y como me has enfocado la pregunta es pues a ver qué cambiaría, qué no cambiaría. Realmente pocas cosas. En mi caso, por lo menos, yo no he visto que haya cometido errores y por eso no me ha salido bien. No ha salido bien pues porque ha tocado y que no me salga bien. Pero vamos, no sé, igual otra persona con menos conocimiento pues puede, pero
yo creo que tal y como lo redacté, yo lo vuelvo a mirar y lo veo correcto. Podría quizás hacer pequeñas variaciones, yo que sé, quizás en el tono, no sé, quitar yo cosas ahora, por ejemplo, sí que uso, antes nunca he usado el UCC, por ejemplo, al 100%, bueno, ni al 100% ni al 90%, y me quedaba pues el UCC 1.301 y cosas así, y ahora ya ni lo uso, ¿vale? Respeto al que lo usa perfectamente, pero no es mi viaje ni mi camino. Entonces, bueno, como tengo mi creencia de qué es lo que creo que pueda aceptar o tragar mucho mejor, o recibirlo mucho mejor, pues un funcionario, pues por ese motivo he ido puliendo mis escritos. Pero la base es la misma, vamos, o sea, tanto para los que me han salido bien como para lo que me ha salido mal. Y bueno, voy a aprovechar también tu pregunta porque realmente cuando yo cambié el nombre de fraude legal a soberanía holística es porque, bueno, yo me di cuenta que no podía ser de otra manera. Empiezas y aprendes como aprendes, pues a hacer escritos, entras en un montón de foros, tragas como un animal un montón de vídeos, un montón de información. Yo acumulé muchísima información, ¿vale? Tengo discos duros ahí a patadas, petaos, con un montón de formas y maneras y estilos y tal. Pero bueno, yo ya a un punto me di cuenta que si lo que tratamos es de cambiar este mundo, de poner nuestro granito de arena y defendernos y tal, pues el camino de los escritos para mí no es el más importante, es el camino interior, ¿no? Entonces, ojo, no, como dice Marpasio, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esto de la New Age, que flota y no hagas nada, no. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero tiene que haber unos movimientos internos y unos cambios de creencia y unas actitudes y una serie de cosas que hay que trabajar. Entonces, por eso el cambio de nombre, y digo, bueno, vale, los escritos están muy bien, pero hay que ampliar el campo de acción y el campo de aprendizaje. Y ahora me gustaría preguntarte por el tema de tu hipoteca. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, pues mi hipoteca sigue la misma filosofía que casi muchos de los procesos, ¿no? Hay una máxima en comercio que es que el primero que abandona el tablero de juego es el que pierde, ¿no? Entonces, pues temas administrativos son largos y un tema de hipoteca igual o más. Yo, como ya he dicho muchas veces, dejé de pagar, pues, no sé, 8 años o así, en un momento que yo pues todavía podía pagar, y fue fruto, bueno, pues de toda esa información que acumulé, en el que ya, pues bueno, me era imposible seguir pagando a estos bandidos, ¿no? Con todo lo que encontré, descubrí no solo mi titulización, sino, bueno, todo un análisis profundo del contrato en el que ves que todo es un engaño, cláusula por cláusula. Entonces, yo mantuve a raya con los escritos durante bastantes años, y creo que fue el año pasado cuando ya la entidad bancaria pues decidió meterme a juicio para hacer la ejecución hipotecaria. Entonces, bueno, pues estoy ahí en juicios. En primera instancia perdí, estoy esperando el siguiente, o sea, en el provincial. Como no,
Yo aquí no, o sea, me tengo que defender, pues sí, como a mi estilo, como lo estaba haciendo, pero como ya sabéis, pues sin un abogado no es posible. Entonces, bueno, he tenido un par de ellos. El último es Yahweh, que si conocéis, pues bueno, fue la máxima figura a nivel nacional, europeo y casi mundial, ¿no? Del tema del fraude del Euribor, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo hay varias cosas interesantes, sobre todo con el Euribor, puesto que se está dirimiendo en Europa, y yo creo que no sé si saldrá en julio, y si no, pues en septiembre o tal, tiene que ya dar una respuesta aquí el Tribunal Español con el tema del Euribor, puesto que se ha fijado jurisprudencia, ¿no?, en Italia. ¿Acaba ahí la cosa? Pues no va a acabar la cosa ahí, o sea, esto irá para largo. Y luego, en mi caso particular, pues bueno, se está dando que ha habido una subida, y esto es a nivel nacional, ¿no?, una subida bastante importante de precios, porque hay mucha demanda y poca oferta. Entonces, bueno, en un momento dado también me planteo negociar con el banco una quita y quitarme la casa, y bueno, luego ya con eso pues comprarme otra o un terreno o lo que sea para saltar. Esto lo voy a ir viendo, pues dependiendo de cómo acontezca todo. Y bueno, no sé, quizás desde fuera alguien puede pensar, bueno, pues oye, al final todo tu trabajo y le vas a dar algo de dinero al banco. Pues mira, a ver, yo quiero reflexionar sobre esto porque lo considero importante. Por ahora ni yo mismo y de las personas que tengo yo a mi alrededor y a las que he ayudado y a las que conozco, no conozco a nadie que le haya quitado la casa al banco. Por lo tanto, es una pelea y es una lucha que no es baldía. Pero sigo también con la misma filosofía de, pues eso, con el tema jurídico de las administraciones públicas y todos sus atropellos, ¿no? Esto no lo vamos a cambiar ni individualmente, uno por uno, porque nos van a ir cortando la cabeza. Entonces, yo creo que hay que dosificar las energías y ver hasta dónde uno puede ir haciendo, ¿vale? Y seguir con la vida, porque bueno, uno se puede encabezar con una multa, con una hipoteca o con Hacienda, y írsele la vida pero tranquilamente en esa lucha. Entonces, bueno, yo creo que esto es un trabajo no es individual, sino que es de muchas personas, de las que nos hemos ido concienciando y las que se han ido sumando a esto, y no hay que pretender, bajo mi punto de vista, por supuesto, morir en un intento de ganar sea como sea, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ya os digo, la filosofía mía es: yo resisto. Tengo en mi caso particular, porque hay otros que no tienen una opción de decir, bueno, voy a sacar dinero de mi casa y tal. No, es su única vivienda y además la vende y no le llega ni va a pagar, ¿no? Bueno, pues ahí atrincherarse hasta la muerte. Pero bueno, yo en mi caso es una opción también que tengo ahí y que iremos viendo. Pero bueno, el trabajo está hecho, son muchos años sin pagar, y gracias también a mi ejemplo creo que he dado impulso a dar conciencia a mucha gente también, y a que haga lo mismo. Y yo creo que también se trata de eso, no solo el trabajo que hace uno mismo particular consigo mismo, sino que lo haga más gente. Porque claro, evidentemente seguimos siendo muy pocos, pero si esto lo haría mucha gente y también respondería y estaría formada adecuadamente para dar respuesta al banco, pues quizás las cosas serían diferentes. Y sí, por último, sí que me gustaría sobre este tema también añadir que, bueno,
con esta sentencia de la creación del dinero tan escuchada y tan famosa, y algunos otros logros que también estoy viendo en cuanto a titulizaciones que van por otros caminos, o Euribor y RPH, pues mira, la verdad es que lo que he estado viendo últimamente es que, bueno, hay de todo, ¿no? Hay abogados y abogados, pero bueno, lo que ha salido a la luz y a flote a nivel jurídico, lo que ya llevamos diciendo muchas personas y muchas otras antes que yo también, de todo, o sea, destapar todo este fraude inmenso que hay, ¿no? Con la creación del dinero. Entonces, bueno, también veo por ahí que desde determinados despachos, bueno, pues parece que han inventado la rueda o han descubierto algo, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante la labor de un abogado, porque por ahora sin abogado te aplastan y pasan por encima tuyo como una pisonadora, pero yo creo que también hay que reconocer el trabajo de mucha gente que no ha estudiado Derecho, y no me refiero solo a los que estamos en tema ley natural, sino que hay otra gente también, economistas importantísimos, que han hecho un trabajo y han editado libros hablando de esto, y de la que también hemos aprendido. Y creo que también hay que reconocer el trabajo al final de todos, no solo el último en el que ya lo aplica delante de un juez. Y sí, bueno, pico y pala, hay que ir dándole a ver si esta gente se les acaba el chollo ya. El otro día estaba hablando en el grupo de conversaciones de Educar desde la Conciencia, y le decía a la gente, ¿no?, que justo tenía una entrevista contigo y les pregunté si querían que te preguntara algo, ¿no? Digo, bueno, a ver si alguien tiene interés en que te pregunte algo. Y alguien me respondió, bueno, Clara, esta va para ti. Clara me preguntó, dice, oye, pregúntale cómo me puedo enterar si mi hipoteca está titulizada. ¿Qué debo hacer o qué debo de pedirle al banco? ¿Cómo me entero yo de eso? Digo, venga, yo se lo pregunto, porque seguro que igual que esta cuestión le surge a Clara, le surgirá a un montón de gente. Entonces, ¿nos puedes contar un poco acerca de eso, de cómo uno se puede enterar si la hipoteca está titulizada? Incluso me llegó a preguntar, dice, y en caso de que no esté titulizada, ¿de qué otra manera podría proceder, no? Dice, porque hay como varios enfoques, ¿no? Si está titulizada y si no está titulizada. Vale, pues a ver, el tema de la titulización es un tema complejo, porque sobre todo porque va cambiando en sí mismo, es complejo, y luego además ha ido cambiando el panorama judicial, ¿no? Es cierto que hace unos años ayudó a paralizar muchos desahucios. Sin embargo, pues la jurisprudencia pues se ha decidido por ayudar y aupar a la banca y crear una legitimación activa extraordinaria, y dice que el banco, bueno, que aunque no sea suyo, que puede obrar en nombre del fondo, ¿no? Es una aberración, pero está así en este momento. Entonces, voy por partes. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo se puede encontrar? Bueno, normalmente las titulizaciones se hacían desde que tú firmabas, podía pasar año y medio, 2 como máximo, más o menos, hablo en términos generales. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver, si yo firmé en el 2006, pues buscar las titulizaciones que ha emitido tu banco, a través de su gestora. Cada banco tenía su gestora, y entonces ver la que más se aproxima en ese plazo de año y medio o 1 año, 2 años a la fecha de que tú firmaste, ¿vale? Entonces, en esos fondos, pues imagínate, yo tengo firmé en el 2006 y la CaixaBank, que es el banco con el que estoy, pues
titulizó en el 2007 o 2008, ¿vale? Pues yo busco ese fondo de titulización que es BBK1, BBK2 y ahí es donde tengo que encontrar pues mi titulización, ¿no? En concreto. No vienen con el nombre, vienen por datos. Entonces tú la identificas porque coincide con el importe, coincide con la fecha, coincide porque es Euribor y no RPH, etcétera, ¿vale? Cuando tú lo encuentras, es un PDF que son bastantes páginas y algunos bancos es ilegible. Ahí, claro, dices, bueno, entonces si este negocio es ilegible, ¿cómo un notario da fe de algo que no puede ver? ¿No? Se plantea una pregunta lógica ahí. Bueno, ahora mismo ya no es ahora mismo ya desde hace tiempo ya no es la mayor arma, ni mucho menos. Y nunca lo ha sido, fue el producto estrella en su día, pero vamos, lo principal para defenderte del banco es primero que no han prestado y ya por fin hay por ahí una sentencia que bueno, no tardarán en tumbarla, vamos, no llegará ni al provincial y punto, ¿no? Es de lógica, el sistema no va a dejar que se anule un préstamo porque entonces el sistema se cae, entonces se va toda la mierda, entonces no hay que poner tampoco esperanzas en eso. Hay que seguir peleando y hay que seguir luchando y hay que cada vez ser más denunciando eso, pero siendo conscientes de que, coño, porque salga una sentencia esto no es igual que el Euribor, ¿no? El Euribor fue manipulado, pero a ver quién es el juez bonito que dicta una sentencia en la que puede hacer tambalear el sistema. Pues no se va a permitir. Para mí hay elementos ahora no voy a decir de más peso, pero de igual peso, porque al final todo suma. Entonces, la titulización también, bueno, es un tema largo, ¿vale? Voy a intentar resumirlo. Para mí lo están enfocando mal los abogados porque, bueno, han dicho, como el Supremo ya dice que puede representar al fondo, pues pues ya está, nada, no vale para nada la titulización. ¿Qué va? La titulización es un contrato que está lleno de perlas, y se puede atacar por otros frentes, ¿vale? Entonces, bueno, la titulización, el tema del Euribor, el IRPH, los dos, otro fraude, el propio préstamo del dinero que no es tal, otro fraude. Desde la ley de consumidores se puede atacar un montón de cosas, por ejemplo, que si tú no tienes la fórmula adecuada o no tienes los conocimientos para manejar esa fórmula y hacer ecuaciones ahí de tercer grado, pues evidentemente contraviene la ley del consumidor, porque el consumidor tiene que tener la fórmula para poder calcular el precio que va a pagar por el producto o servicio. En este caso es un servicio, por lo tanto, y es un servicio además que se prolonga en el tiempo. Entonces, el consumidor, como digo, necesita saber el precio exacto de lo que va a pagar en cualquier momento y en cualquier tipo de producto o servicio. Entonces, si no te dan una fórmula o tú no eres capaz de hacer esos cálculos, eso es nulo, esos intereses se van a la mierda. Ya de por sí los intereses se deberían ir a la mierda. ¿Por qué? Porque si no es un préstamo, el interés, para que lo entendamos, está asociado a la pérdida. Yo no tengo problema con que haya un interés. O sea, me parece justo. Yo si tú me prestas 5 manzanas, no te voy a devolver 5. Tú has tenido una pérdida, oye, a tus hijos le has dado menos merienda todos los días porque me dejaste manzanas, perfecto, y yo te devuelvo 7, ¿vale? Mientras no haya usura, es legítimo el interés. Pero como digo, el interés se asocia a la pérdida, va ligado a la pérdida. Y el banco no ha perdido nada porque no ha prestado nada, no tenía nada anteriormente. Entonces, eso es una barbaridad. Entonces, por lo tanto, todos los intereses se irían a la mierda. Por lo tanto, cuando se hace una ejecución hipotecaria hay que atacar el acta de liquidación. ¿Por qué? Porque el acta de liquidación es una cantidad que debe ser exacta, exigible, de lo que tú debes. Y si está mal calculada porque los intereses son abusivos o son nulos porque es una cláusula nula, pues se va abajo todo. Entonces, bueno, resumidas cuentas, hay muchas cosas por las que atacar y defenderte del banco.
Bueno, pues espero que los oyentes hayan tomado nota. Y a mí, en verdad, lo que me parece de traca es que los bancos, cuando dicen que te prestan dinero, realmente no te lo están prestando, sino que lo crean de la nada con tu propia firma. Tú lo firmas, ellos es como si hicieran un documento y tú al firmar pones el valor ahí. Y eso ellos se lo endosan al siguiente, que es al que cobra, por ejemplo, si compras una casa, eso se lo endosan al que tú le vendiste la casa. Pero en verdad, tú no estás devolviendo un dinero que te han prestado, el dinero lo estás creando tú con tu firma. A mí es que esto me parece, vamos. Y otra cosa muy buena, porque ese dinero que el banco dice que te presta, porque muchos dicen, no, pero bueno, tú gracias a eso has podido comprar la casa. Bueno, sí, gracias a esa operación se ha podido comprar la casa, pero realmente no te lo están prestando, sino que lo están creando, añadiendo ceros a golpe de clic en su superordenador poderoso. Porque claro, ese fondo que dicen que te prestan no sale ni de los fondos del banco ni de otra cuenta correntista. Y claro, hay una cosa que no debemos olvidar, porque esto además lo aprendí de ti, Javier, y es que hay definiciones de préstamo que dicen que en un préstamo hay que devolver de la misma calidad y especie que lo prestado. Entonces, ¿tengo yo un ordenador superpoderoso para devolver de la misma calidad y especie de lo que me lo han prestado? No, yo no puedo devolverles un dinero a golpe de clic de mi ordenador, porque mi ordenador no puede hacer eso. Mi dinero que yo les devuelvo me cuesta el trabajo de esclava durante 60 años, 8 horas al día para devolverles el dinero. Y eso con suerte de que tengas trabajo. No te quedes sin trabajo porque luego te quitan una casa por un dinero que nunca te han prestado. Es que es todo detrás. Es que es rocambolesco, no, lo siguiente. Pero bueno, yo creo que a base de ir difundiendo todo este tipo de información, a ver si pues la gente se va dando cuenta de dónde estamos y cada vez más seres se atreven a llevar todo esto a un juzgado, porque desde luego que es, de traca. Y bueno, antes de despedir esta entrevista, me gustaría preguntarte si hay algo más que tú quieras comentar respecto a la soberanía. ¿Hay algún mensaje, algo, no sé, algo que te fluya, algo que quieras simplemente decir? Pues nada, tenemos a la audiencia toda para ti. Si tienes algún mensaje más que dar antes de despedirnos. Pues mira, para dar un mensaje, a mí se me ocurre una metáfora, ¿no? Si esto es una batalla, en una batalla pues puede haber gente que esgrima una espada, un arco, puede haber guerreros en primera línea, en segunda, en tercera, y puede haber monjes que solo se dedican a ir después de la batalla a dar agua al que ha caído herido, lo que sea. Con esto lo que quiero decir es que hay que tratarlo con calma, cada uno se tiene que situar donde esté más cómodo y crea que puede aportar más para favorecer un cambio, y que no nos tenemos que estresar para estar siempre en primera línea, porque en primera línea no se puede estar siempre, eso agota y te destruye, ¿no? Y no nos vale de nada gente que esté destruida y agotada. Entonces, pues eso, con conciencia, ¿no? Paso a paso, con tranquilidad, porque mi opinión es que sí, paso a paso, pero no pretender desmontar todo un sistema que, como he dicho al comienzo de la entrevista, ¿no? Pues esto lleva siglos, milenios, y bueno, pues ahora sería darte contra un muro, porque mucha gente dice yo tengo la razón, yo esgrimo la espada de la verdad y todo lo que quieras, y se lanza contra 100.000 guerreros, que son 100.000 funcionarios o 100.000 policías o 100.000 lo que sea, ¿no? O 100.000 jueces. No se puede. Entonces tiene que ser de otra manera. Y sobre todo, para provocar un cambio, lo primero y vital y más importante es hacerlo tú desde dentro.
o sea, desde dentro. Y el cambio más sustancial no es hacer escritos, no es pelearte contra el uno, el otro y el otro, sino bueno, regularte a ti mismo. Y ubicándote tú en, pues, bueno, en la época y en el tiempo que nos está tocando transitar. Entonces, bueno, más o menos yo ese es el consejo que daría. Calma, con conocimiento, con conciencia y tampoco perder la vida por el camino. Y también algo muy importante que no he comentado es que también es el respetar, ¿no? Porque cada uno lo hace a su manera, como Dios lo ha dado a entender. Y yo me alejo de la gente que dice, no, mi verdad es esta y la tuya no es tan verdadera como la mía, ¿no? Entonces bueno, en esto de la ley natural hay muchas maneras, hay muchos métodos, cada uno se acoge a lo que le vibra más, a su filosofía, a su manera de entenderlo y ya está. No es que nadie sea más que nadie, pero eso sí, yo lo que no evito es gente que no sea tolerante, ¿vale? Yo sigo mi camino y tú has seguido el tuyo y tenemos que procurar, bueno, pues sí, al empezar aprender, tenemos que aprender todos de todos y de hecho esto lo hacemos cada día, ¿no? Porque entre todos nos realimentamos, pero luego cada uno tiene que seguir su propio camino. Desde luego, no solo que cada uno tiene que seguir su propio camino, sino que cada uno tiene un camino ya. Y es que a cada uno le toca un papel, digamos, ¿no? Dentro de la batalla, como bien has dicho, porque claro, si todos van al frente, ¿quién va a hacer luego de enfermero para los heridos? Porque es como el dharma, ¿no? De los budistas, como que cada uno tiene su propósito en la vida y cada uno tiene algo que aportar en su vida, ¿no? Entonces, bueno, sabias palabras, muchas gracias por todos los consejos que nos acabas de dar en esta entrevista maravillosa. La verdad que me encantó charlar contigo. Te agradezco sobre todo tu generosidad para pues poner un poco de tu propia luz para ver si contagia a otros seres que nos estén escuchando. Así que nada, Javier, muchísimas gracias y a seguir con conciencia. Pues muchas gracias a ti y a tus seguidores pues, por este rato de compartir. Un abrazo a todos. Últimamente están pasando muchas cosas raras. Las historias que nos cuentan parecen no estar muy claras. Nos van lavando el coco poco a poco y a la más mínima objeción nos tachan de locos. Teóricos de la conspiración. Cualquiera que se atreva a expresar su opinión. Los medios manipulan con desinformación y cualquiera que duda ha perdido la razón. Y ahí vamos como ovejas de cabeza al matadero.